muchas gracias por participar en esta jornada que se enmarca dentro de la programación de nuestra Oficina de Transformación Digital Acelera Pyme. Las oficinas Acelera Pyme han sido puestas en marcha en toda España por Red.es, una entidad pública que depende del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y estas oficinas están cofinanciadas con fondos FEDER de la Unión Europea y su objetivo es dinamizar y acelerar el proceso de transformación digital de pymes y profesionales. Y pues para ello estamos desarrollando una serie de acciones, entre las que se encuentra pues, la jornada de hoy. Nuestra oficina además tiene un papel muy importante dentro del programa de ayudas Kit Digital, ya que somos un puente dinamizador entre las empresas beneficiarias y los agentes digitalizadores, que son las empresas proveedoras de los servicios de digitalización que se subvencionan con estas ayudas. Las empresas beneficiarias pueden acceder a un bono tecnológico de hasta 12.000 euros en función del número de personas que trabajen en la misma, por lo que os animamos a contactar con nosotros para ampliar la información sobre este kit digital. Para que la jornada transcurra de la forma más fluida posible, quiero pediros que mantengáis las cámaras y los micrófonos desconectados y que nos hagáis llegar las preguntas que surjan a través del chat. Y bueno, al final de la jornada abriremos el turno de preguntas e intentaremos dar respuestas a todas ellas. Los que estéis presentes también podéis preguntar lo que queráis. Y en caso de que alguna duda quede sin responder, la publicaremos en la web de la oficina junto con la grabación de la jornada. Y bueno, recordaros que la jornada está siendo grabada. Y por último, al final de la jornada o a través de email os enviaremos un formulario de valoración y os agradeceríamos que lo rellenarais pues, de cara a mejorar futuras jornadas. Y nada, muchísimas gracias a los que habéis venido de manera presencial y también a los que estáis online. Y bueno, le paso el turno a Miquel Peña Garicano. Es que ricasco. Vale. Bueno, muchas gracias. Primero agradecer al Colegio de Ingenieros y a la Acelera por esta oportunidad. Comentaros que la finalidad de esta charla no es una información sobre inversiones, sino más bien sobre tecnología y tal vez sobre entender un poquito cuál es la aportación del valor de los criptoactivos. Antes que nada, una breve presentación. Mi nombre es Miquel Peña Garicano, estudié Ciencias Físicas, mi doctorado y soy profesor de la Facultad de Ciencia y Tecnología en la EHU. No recuerdo mi primer contacto con el mundo de las criptomonedas, con Bitcoin, la criptomoneda original. Creo recordar que en algún momento escuché algo sobre Bitcoin y pensé, esto debe ser una moneda de Second Life, que era un juego que por aquellos entonces pues, tenía bastante relevancia de realidad virtual, y allí lo dejé, realmente no lo estudié mucho más. Más tarde, cuantos años después, pues casualmente, como la mayoría de la gente, casualidad, me topé de nuevo con Bitcoin y entonces sí empecé a interesarme y se suele decir en términos del mundo cripto, se suele decir, me adentré en la madriguera de Bitcoin. He sido impulsor del máster propio en Bitcoin y tecnología blockchain de la Universidad del País Vasco, aunque para los siguientes cursos vamos a remodelar posiblemente este máster y lo vamos a orientar un poquito más hacia un público más amplio, ya que este máster estaba muy orientado a graduados de la Facultad de Ciencias. Bueno, por tanto, ¿cuál es el valor de los criptoactivos? Primero, ¿qué es un criptoactivo? ¿Vale? Es un término bastante utilizado, pero no es muy claro, ¿vale? Y no es muy fácil decir si algo es o no es un criptoactivo. Típicamente podemos decir que un criptoactivo será un activo virtual, inmaterial, es decir, no es físico, que está de alguna manera relacionado con lo que se denomina la tecnología blockchain, donde se hace un uso intensivo de la criptografía, de ahí viene el término de criptoactivo o criptomoneda. Dentro de los criptoactivos, uno de los más conocidos son las criptomonedas. Las criptomonedas son tokens nativos que van a funcionar en una plataforma blockchain. Pueden ser Bitcoin, como pueden ser Ethereum, como pueden ser Monero, Litecoin, ADA, BNB, Dogecoin, etc. Además de las criptomonedas, que son estos tokens nativos que tienen su propia red, de la que hablaré un poquito más tarde, tenemos los tokens. Realmente los
las criptomonedas son tokens también, pero son los tokens nativos de una red. Cada red puede o no tener un token nativo. En cambio, sobre plataformas blockchain, típicamente, pues, por ejemplo, sobre Ethereum o sobre la plataforma de Binance, pues también se pueden emitir nuevos tokens, ¿vale? A estos denominaremos tokens. Estos tokens típicamente son fungibles. Fungible quiere decir que son intercambiables. Yo tengo una cantidad de tokens. Tengo 125,27 tokens, por ejemplo. Pueden ser fraccionales o no. Y son fungibles, son intercambiables, ¿vale? ¿Para qué sirven o qué tipo de tokens vamos a poder encontrar? Pues, por ejemplo, vamos a encontrar monedas equivalentes a las criptomonedas, pero en este caso la diferencia sería que no tienen una red propia, sino que residen en una red ajena. Por ejemplo, podríamos tener, pues, monedas que residen sobre la red de Ethereum o monedas que residen sobre la red de Binance. El valor, el precio, mejor dicho, de estas monedas, pues es totalmente variable, ¿vale? Oscila con el mercado. Hay otras monedas más especiales que son las stablecoins, que son monedas que tratan de alguna manera de establecer un precio fijo para cada una de las unidades. Normalmente la mayoría de ellas están relacionadas con dinero fiat, típicamente con el dólar, el euro o el yen. Pues, por ejemplo, DAI, USDT, que está emitida por Tether, USDC de Circle, Binance USD, Gemini USD o el hace poco quebrado Terra USD. Otro tipo de tokens también serían los utility tokens. Realmente utility tokens es todo. Utility tokens quiere decir que tiene alguna utilidad. Lo que ocurre es que legalmente el término utility token tiene una cobertura distinta que lo hace de alguna manera más amigable, más fácil de emitir. Por eso la mayoría de las entidades que emiten tokens, a pesar de emitir tokens que pueden ser monedas, claramente monedas, suelen tender a decir que lo suyo es un utility token. La diferencia es legal, es las implicaciones que tiene que, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, que es la legislación más importante a este respecto, pues que una moneda va a ser una security, por tanto tiene que registrarse ante la SEC, que sería como una CMV española. Por tanto, bueno, ¿qué es un utility tokens? Pues depende. Muchas veces hay muchos tokens que se publicitan como utility tokens que realmente son monedas, ¿vale? No son, la finalidad de ese token es la especulación pura y dura, por tanto son monedas. Tenemos también tokens de gobernanza que nos van a servir, son tokens de utilidad, pero su utilidad está orientada a la gobernanza. Nos van a permitir tomar decisiones sobre plataformas descentralizadas o entidades o organismos descentralizadas. Por ejemplo, Curve, Uniswap, Aave, Compound o MakerDAO. Y después también tenemos otro conjunto de tokens que serían los tokens no fungibles. A diferencia de los tokens fungibles, los tokens no fungibles o NFT, non-fungible tokens, ¿vale? En los tokens no fungibles, cada token es totalmente único y es distinto del resto de los tokens, ¿vale? Realmente, tecnológicamente, es mucho más sencillo crear un token no fungible que un token fungible. La fungibilidad tecnológicamente es bastante compleja. Conseguir que algo sea totalmente indistinguible, cada unidad sea indistinguible de otra, no es tan sencillo como parece. De hecho, la mayoría de los tokens fungibles tienen cierto grado de fungibilidad, no suele ser absoluta. En el caso de los tokens no fungibles, pues se suele tender a crear un token único que va a estar ligado de alguna manera, y esta alguna manera es muy subjetivo y depende de la visión de cada token, va a estar ligado, pues, a otro activo. Puede estar ligado al arte digital, libros digitales, puede estar ligado a inmuebles, etcétera, etcétera. Se intenta de alguna manera ligar un token de una plataforma blockchain a un activo que puede ser material o inmaterial. Y tenemos que tener en cuenta que existen muchísimos criptoactivos, ¿vale? Existen más de 22.000 criptoactivos. Cada cierto tiempo, cuando doy alguna charla, tengo que volver a consultar cuántos criptoactivos existen, porque, por ejemplo, pues hace 2 meses pues puse más de 21.000, tenía que poner más de 22.000. Se crean más y más y más tokens, más y más criptoactivos. Y estoy hablando de criptoactivos que tienen mercado secundario, es decir, criptoactivos que se compran y se venden, porque criptoactivos general puede haber millones o cientos de millones de ellos, pero criptoactivos que tienen cierto volumen de mercado, ¿vale? Por tanto, es un mercado muy, muy, muy extenso y realmente bastante complicado. ¿Cuál es la propuesta de valor? ¿Qué nos puede ofrecer un criptoactivo? Pues las propuestas de valor pueden ser bastante variopintas. Originalmente, como después trataré de desarrollar, pues sería la transferencia de valor entre pares, ¿vale? Peer-to-peer es peer-to-peer entre pares.
pues, un criptoactivo que nos sirva para enviar, transferir valor entre las personas, que sería al final como una moneda digital. Puede haber criptoactivos orientados a la transferencia, pero con privacidad. Es decir, puede interesarme crear un criptoactivo que sirve como moneda, pero que mantiene la privacidad. Es decir, que aunque alguien tenga acceso a esa plataforma blockchain, no va a poder saber ni quién le ha enviado a quién, ni cuánto le ha enviado. Por tanto, puede haber criptoactivos muy orientados a la privacidad. Puede haber criptoactivos, más bien plataformas orientadas a los smart contracts. Los smart contracts son aquellas plataformas blockchain que sirven de base para emitir otros tokens o para programar aplicaciones sobre ellas. Por tanto, la finalidad puede no ser la transferencia de valor, sino crear una plataforma sobre la cual crear aplicaciones. Podemos tener una propuesta de valor de gobernanza. Yo creo una organización descentralizada en la cual puede tomar parte cualquier persona del planeta y quiero tener cierta gobernanza sobre esa organización. Pues puedo tener un token de gobernanza. Sería algo así como un derecho de voto para tomar decisiones. Podemos tener criptoactivos cuya propuesta de valor sean los pagos. La diferencia entre transferencia de valor y pagos es que transferencia de valor es algo muy genérico. Los pagos ya estaríamos haciendo referencia típicamente a pagos pequeños, ¿vale? Es decir, sería como una red de pagos, pues algo parecido a lo que podría ser, por ejemplo, Visa o micropagos, que son aplicaciones bastante interesantes, ¿vale? A día de hoy, las redes de pagos tienen ciertos límites a la hora de gestionar los pagos, pero podrían diseñarse ciertos criptoactivos orientados, por ejemplo, a los micropagos. Estamos hablando pues, de milésimas de euro o 10 milésimas de euro. ¿Vale? Es lo que se dice el streaming de dinero, el poder enviar, ¿vale? Que el dinero fluya en unidades más pequeñas de las que estamos acostumbrados, poder pagar por segundo de uso de las cosas. Podemos tener activos cuya finalidad es la gestión de otros activos financieros, ¿vale? Acciones, muebles. Sí. Tendríamos también los tokens de utilidad, que como he dicho realmente son muy ambiguos, ¿vale? De nuevo, normalmente la mayoría de las empresas que emiten tokens tienden a decir que su token es token de utilidad porque esto es salvaguarda ante la legislación americana y el resto de legislaciones, pero en la mayoría de los casos no son tokens de utilidad, sino son tokens especulativos, por tanto deberían de estar registrados ante la entidad que gestione ese tipo de activos financieros. Existen criptoactivos que son meras bromas, ¿vale? Meras bromas, pero que son bromas que calan en la sociedad y por tanto tienen mercado secundario, pero siguen siendo bromas aunque tengan un mercado secundario. Y hay algunas bromas que terminan consolidándose como monedas de uso. Y por último, y no deberíamos olvidarnos de que existen muchísimas estafas. Estamos hablando de más de 22.000 activos. Entre esos 22.000 activos hay muchos activos que han sido creados como estafas. Han sido creados para conseguir el dinero de los inversionistas, del retail y salir escopetados cuando tengan suficiente capital. Entonces, hay que tener en cuenta que puede haber criptomonedas cuya finalidad original ha sido la estafa. ¿Cuál es el origen de los criptoactivos? ¿De dónde surgen los criptoactivos? Pues surgen de Bitcoin. Bitcoin fue el primer criptoactivo, la primera criptomoneda, y quien estableció de alguna manera lo que hoy se denomina la tecnología blockchain, de donde han ido derivando poco a poco el resto de criptomonedas, plataformas, criptoactivos, etc. Por tanto, me voy a centrar un poquito en explicar cuál es la propuesta de valor de Bitcoin, cuáles son sus características, y después veremos cómo podemos intentar trasladar estas características al resto de criptoactivos. Bueno, por tanto, Bitcoin surgió, bueno, primero Bitcoin. Por Bitcoin nos podemos referir a distintas cosas realmente. Existe el protocolo, el consenso Bitcoin, existe la red Bitcoin y existe el token, la moneda Bitcoin. ¿Vale? Por tanto, nos podemos referir tanto al protocolo, a la red. El protocolo sería, de alguna manera, las reglas y el lenguaje que utilizan los nodos que forman esa red. El protocolo, tenemos la red de nodos y tenemos también el token que estamos transfiriendo en esta red. Nos podemos estar refiriendo a distintas cosas cuando hablamos de Bitcoin. Bitcoin surgió en el año 2009, se hizo público en el 2000, a finales del 2008, pero la red se arrancó en el 2009 y surge de manera seudónima. Y esto, como veremos, es una característica bastante interesante, ¿vale? Surge de manera seudónima. Una persona con un seudónimo pues, publicó un artículo, hizo público un artículo y posteriormente
pues hizo público el software, que quien quería podía ejecutarlo y arrancó esta red, pero siempre de manera seudónima, sin nunca hacer pública cuál era su identidad. No sabemos si es una persona, un grupo de personas. ¿Qué es Bitcoin? Pues si nos centramos en la red protocolo, de alguna manera es una red, ya que aparecen bastantes adjetivos muy interesantes a desarrollar uno a uno. Es una red pública. Que sea pública quiere decir que cualquier persona puede ver lo que ocurre allí, ¿vale? Es transparente, es una red transparente, no está permisionada, no necesitamos permiso para mirar qué está ocurriendo allí. Cualquier persona que quiera puede descargarse el cliente de Bitcoin, conectarse a esta red y ver qué es lo que está pasando. Es una red abierta. Abierta quiere decir no solo podemos ver, sino que podemos interactuar con ella. Es decir, no necesitamos permiso de nadie, es una red descentralizada, no necesitamos permiso de nadie para interactuar con esta red. No necesitamos permiso de nadie para enviar, transferir valor entre pares. Y no hay ningún control de acceso. Pueden acceder adultos, pueden acceder niños, pueden acceder máquinas. Es transfronteriza, no está en ningún país, no está localizada en ningún sitio. De hecho, los bitcoins como moneda, como son inmateriales, no están en ningún sitio, están en todas partes de alguna manera, porque Bitcoin realmente no es otra cosa que un libro de cuentas. Es neutral, no hay ningún control sobre las transacciones. ¿Vale? Una transacción o es válida o no es válida. Y para ser válida, básicamente, la idea más sencilla es que quien tiene control de un dinero puede destinar ese dinero donde quiera, puede hacer con ese dinero lo que quiera. Y eso es lo que va a chequear la red Bitcoin, es neutral. ¿Para qué se usa ese dinero? ¿Cuál es la finalidad de esa transacción? Pues a la red realmente no le interesa. Y mucho más importante, es resistente a la censura. Ningún Estado, ningún organismo va a poder censurarla. No va a poder censurar Bitcoin. Aunque se podría matizar cada una de estas propiedades. ¿Y cuál es su propuesta de valor? Pues es la transferencia. ¿Vale? La transferencia de valor. Con Bitcoin podemos transferir valor de manera descentralizada, entre pares, sin necesitar la confianza de un tercero, la confianza de un banco. Normalmente estamos acostumbrados a hacer transferencias a través del banco. Realmente nosotros damos una orden de transferencia. Es el banco quien hace las anotaciones, se pone de acuerdo con otros bancos, tiene sus protocolos y sus redes. En caso de Bitcoin es una red descentralizada. Por tanto, yo le envío directamente dinero a otra persona, o una máquina envía dinero a otra máquina. Y es una transferencia descentralizada e incensurable, como ya he dicho antes, es resistente a la censura. ¿Vale? Por tanto, es una plataforma en la cual se puede hacer transferencia de dinero entre pares sin necesidad de un tercero de confianza y de manera incensurable. Esa es realmente la propiedad principal o la propuesta de valor, mejor dicho, de Bitcoin. Vale, ¿cuáles son las propiedades, las características fundamentales de Bitcoin? Que algunos podrían llamarlo cuál es el valor intrínseco. Hay mucha discusión sobre qué es el valor intrínseco de las cosas. A mí personalmente el relacionar el valor intrínseco de algo con sus propiedades me parece bastante interesante. Porque cuando se relaciona valor intrínseco a veces con algo que tenga que ver con el precio, ya depende del mercado, depende de terceros, es bastante más complicado. Sin embargo, cuando lo relacionamos con propiedades, puede ser algo un poquito más objetivo y más estable en el tiempo. Bueno, pues primero es inmaterial, ¿vale? Bitcoin, los Bitcoin no existen físicamente, es un libro contable. Realmente como ocurre en la banca a día de hoy, el dinero, prácticamente todo el dinero que utilizamos, salvo el dinero metálico que llevamos encima, que guardamos en nuestra casa, es inmaterial, es un apunte contable. Pues Bitcoin mismo, es un apunte contable. Es transfronterizo, es decir, es una contabilidad global y transferible digitalmente. Hombre, hasta aquí la diferencia entre Bitcoin y el euro prácticamente es nula, porque el euro a día de hoy, el euro que utilizamos, salvo el metálico, es inmaterial, es todo transfronterizo, pero podría entenderse de cierta medida transfronterizo y es transferible digitalmente. Sin embargo, Bitcoin es escaso, a diferencia de las monedas fiat, que se emiten a demanda de los bancos centrales con la finalidad de controlar la inflación. Bitcoin es un bien escaso. ¿Vale? No van a existir, no vamos a llegar a tener 21 millones de Bitcoin. Por tanto, eso es una propiedad interesante, un poquito relacionada también con la visión de la escuela austríaca de economía, en la que no voy a entrar, tampoco es un tema que domine demasiado. Pero es interesante que sea un bien escaso. Históricamente, el dinero siempre está relacionado con bienes escasos, no con bienes que
que se podían emitir con el caso de la moneda fiat. Es escaso, pero es muy divisible. Realmente el Bitcoin existe en fracciones de Bitcoin y la fracción mínima de Bitcoin es una 100 millones. ¿Vale? Por tanto, podemos enviar, podemos custodiar, podemos tener una 100 millonésima de Bitcoin. Es durable porque las cosas inmateriales tienden a ser durables. Todas estas propiedades habría que matizarlas porque la durabilidad, los bienes inmateriales tienen ciertos problemas de durabilidad digital, porque digitalmente puede haber problemas, pero al ser inmaterial pues, suelen ser más durables. Es verificable, ¿vale? Cualquier persona que haga uso del software Bitcoin va a poder verificar que lo que recibe realmente es Bitcoin. Esto es bastante interesante, por ejemplo, cuando estamos hablando de transferencia de grandes cantidades. Cuando nos envían pequeñas cantidades de dinero, pues no tenemos que estar verificando si ese dinero es de verdad o es de mentira. Pero cuando estamos hablando ya de grandes cantidades, y grandes cantidades es a partir de muy poquito, la verificabilidad fácil y directa del dinero pues es muy, muy importante. Es público, hemos comentado antes que es una red pública, podemos verla, no hay nada que sea privado, se puede ver, podemos ver que lo que está ocurriendo es abierta, podemos interactuar con Bitcoin y es programable. La programabilidad del dinero es una propiedad muy interesante que surgió con las criptomonedas. En Bitcoin podemos establecer cuáles son las condiciones de gasto de una moneda. Cuando tenemos una moneda, el dueño de la moneda puede decidir cuál es la condición de gasto. Y las condiciones de gasto pueden ser tan sencillas como aquel que tenga tal clave criptográfica o dentro de 3 meses o dentro de 100 años. Por tanto, se pueden hacer incluso planes de herencia, se pueden hacer planes de gasto, dejar en herencia cierto dinero que no va a poder ser gastado porque no va a poder ser gastado, nadie lo va a poder gastar hasta cierta fecha, etcétera, etcétera. Se puede programar las condiciones de gasto. Como ya he comentado, es incensurable, ¿vale? Gracias a que tenemos un protocolo y una red descentralizada, pues es un dinero incensurable. Ningún Estado realmente va a poder, al menos fácilmente que hoy se sepa, va a poder censurar transacciones. Nunca ha habido ninguna transacción censurada en la red Bitcoin, ni tiene visos de poder ser censurada por ahora. Y muy importante, es inconfiscable. La inconfiscabilidad es una propiedad que también surge de alguna manera con los criptoactivos, con el caso de Bitcoin. ¿Qué queremos decir con que es inconfiscable? Estamos muy acostumbrados a que la propiedad es algo legal o es algo físico. Algo es mío porque lo tengo yo físicamente o algo es mío porque la ley dice que es mío, ¿vale? Si lo tengo yo físicamente, alguien me lo puede robar. Y si la ley dice que es mío, mañana puede decir que no es mío, ¿vale? Y esto no ocurre en Bitcoin, ¿vale? Bitcoin es inconfiscable y el fundamento, el origen de esa inconfiscabilidad está en cómo se define la propiedad en Bitcoin. Y la propiedad en Bitcoin, típicamente, esto depende justamente de las condiciones de gasto que se programen en ese dinero, pero la propiedad básica de Bitcoin es el conocimiento de claves privadas de uso. Estas contraseñas que nos van a dar acceso al uso de este dinero. Y el conocimiento es inconfiscable. Es decir, a mí nadie, ningún juez, ninguna persona me puede robar físicamente, ni por ley, el conocimiento de las claves privadas. Me podrá forzar a que las revele, perdón, pero no me las puede ni robar ni me las puede expropiar. Es conocimiento, ¿vale? Por tanto, tiene una propiedad de inconfiscabilidad, que es bastante interesante. Y algunos suelen decir, algunos economistas suelen matizar que es un activo real. ¿Y a qué se refieren con que es un activo real? Pues que no es un activo financiero. ¿Qué es un activo financiero? Pues a aquel que es un pasivo de algo. Es decir, que no es una deuda, no es un activo financiero porque no tiene un riesgo de contraparte, no es un pasivo de alguien. Porque nosotros tengamos Bitcoin no es que alguien nos debe algo, sino que nosotros tenemos Bitcoin. Está bastante relacionado con lo que sería la propiedad de un bien material, ¿vale? Bueno, ¿qué factores son claves para obtener estas propiedades? Pues un factor clave es la descentralización. La descentralización es un concepto que se repite una y otra vez en distintos aspectos de Bitcoin.
Tenemos una red descentralizada donde tenemos un montón de ordenadores interconectados y por tanto no existe un ordenador central que pueda ser atacado o pueda ser censurado. Tenemos un protocolo descentralizado porque no existe una entidad que establezca cuál es el protocolo y por tanto pueda modificarlo, sino que es un protocolo consensuado por todos los usuarios. Y esta descentralización nos va a aportar una incensurabilidad, porque al ser una red descentralizada, pues es muy difícil o casi imposible que un tercero, por mucho poder que tenga, pueda decir que ciertas transacciones no son válidas. Nos va a dar la inmutabilidad, es un término que se utiliza mucho en el ámbito de la tecnología blockchain. Esta descentralización nos va a dar cierta... La inmutabilidad proviene de distintos orígenes, pero uno de ellos es la descentralización. Al tener una red descentralizada, difícilmente un tercero va a poder redefinir cuál es el estado de nuestro libro de cuentas, que al final del juego recordad que es un libro de cuentas, ¿vale? Es una contabilidad que estamos llamando, pero de una manera descentralizada. Y al ser descentralizado también, pues va a ser un activo real, ¿vale? No va a ser una deuda o un pasivo de alguien. La transparencia, el hecho de ser público hace que sea verificable, ¿vale? Es bastante importante esta transparencia. No todos los criptoactivos son muy transparentes. Hay algunos criptoactivos que, como están orientados a la privacidad justamente, son bastante opacos, ¿vale? El ser opacos nos da privacidad, pero nos quita verificabilidad. Es un tema bastante discutido. Y la apertura de la red, ¿vale? Nos permite interaccionar con la red. No necesitamos un tercero para interaccionar, no necesitamos dar la orden a alguien. Podemos tener un tercero que sea quien gestiona nuestro patrimonio, lo que hemos atesorado, pero no necesitamos, ¿vale? Existe la autocustodia. Es algo difícilmente entendible hoy en día cuando estamos acostumbrados a que todos nuestros bienes realmente están custodiados normalmente. Están custodiados por un tercero. Y esto nos da la inconfiscabilidad y el hecho también de que sea un activo real, porque no dependemos de un tercero. Cuando nosotros hacemos un depósito en un banco, realmente de alguna manera el banco nos debe ese dinero. No pensamos que ese dinero es nuestro, bueno, no, el dinero no es nuestro, el banco nos debe ese dinero. ¿Y qué ocurre con el resto de criptoactivos? Vamos a hablar un poquito de Bitcoin. Pues primero, recordemos, más de 22.000. Por tanto, tendríamos que ir uno a uno analizando cada uno de los criptoactivos. Y hay de todo, ¿vale? De todo. Hay estafas, hay bromas, hay distintas finalidades o aportaciones de los activos. Por tanto, lo primero que tendríamos que pensar es cuál es la propuesta de valor de cada uno de esos activos, ¿vale? Si nos vamos a interesar en un criptoactivo, lo suyo sería primero preguntarnos para qué sirve, cuál es su propuesta de valor, qué lo hace diferente o especial. Y si no podemos responder a esa pregunta, tendríamos que tener bastante cuidado, tenemos que estar alertados de que a lo mejor pues puede ser un criptoactivo bastante volátil. ¿Cuáles son sus propiedades? Porque una cosa es cuál es su propuesta de valor y otra cosa es cómo lo consiguen. Es decir, no, la propuesta de valor es generar una red de pagos internacional, de bajo coste. ¿Eso cómo se consigue? ¿Es censurable, inmutable? ¿Eso cómo se consigue? ¿Qué propiedades tiene ese criptoactivo? Tendríamos que ir viendo una a una cuáles son sus propiedades. ¿Es descentralizado o hay una entidad central que lo diseña, una entidad central que lo gobierna, una entidad central que lo puede censurar? Tendríamos que preguntarnos en qué plataforma se está ejecutando, esa plataforma es descentralizada, esa plataforma está centralizada, etc. Siempre teniendo en cuenta que un criptoactivo, por el hecho de ser criptoactivo, pues no es mágicamente ni inmutable, ni censurable, ni inconfiscable. Muchas veces, tanto la inmutabilidad como la incensurabilidad, no tanto igual la incensurabilidad, pero sí la inmutabilidad será por hecho. Bueno, todos los criptoactivos son inmutables. No, todos los criptoactivos no son inmutables. De hecho, casi ningún criptoactivo es inmutable. De hecho, incluso Bitcoin, que se entiende como el criptoactivo más inmutable de todos, no es inmutable al 100%. Tiene cierta mutabilidad. Y hay que entender cuál es esa mutabilidad para protegernos ante posibles problemas. Por ejemplo, si tomamos Bitcoin como referente, pues no existe un líder o un creador. Antes he comentado que se creó de manera seudónima. No existe un creador de Bitcoin que pueda tener el poder de imponer su punto de vista, ¿vale? Esto no ocurre en prácticamente ningún criptoactivo. La mayoría de criptoactivos tienen personas con nombres y apellidos, típicamente empresas con nombres y apellidos
detrás. Son empresas que toman decisiones de diseño que le pueden resultar económicamente viables. Una Sí. pregunta. Has pasado de Bitcoin a criptoactivos. Criptoactivos pertenecen al Bitcoin, ¿no? No, antes he hecho tenemos las criptomonedas, que serían algo así como tokens digitales que residen sobre plataformas o redes, ¿vale? Ethereum es una red, Bitcoin es una red, Litecoin tiene su red, existen cientos de ellas, ¿vale? Serían criptomonedas. Después tenemos tokens, que son los que se pueden crear en esas plataformas. Estas plataformas, como son programables, nos permiten, además de su dinero nativo, su token nativo, nos permiten crear nuevos tokens. Y después, dentro de esos tokens, pues tenemos tokens cuya finalidad es ser dinero, cuya finalidad es darnos opciones de gobernanza, cuya finalidad puede ser dinero privado, cuya finalidad puede ser tokenizar inmuebles de manera descentralizada, etcétera, etcétera. O tener monedas que tienen un valor estable, ¿vale? Y todos estos son los criptoactivos. Todos ellos son los criptoactivos. Pero realmente Bitcoin es uno de ellos. Porque Bitcoin, por lo que has dicho, es el más fiable. Es el original y tiene las propiedades más interesantes. Si analizamos las propiedades de los criptoactivos, prácticamente Bitcoin se lleva una buena puntuación en todas, no en todas. Por ejemplo, Bitcoin no tiene propiedades de privacidad. Tiene unas propiedades de privacidad muy leves. Pero eso tiene su lado positivo y su lado negativo. Pero el riesgo parece que es menor si vas al Bitcoin. Después hablaré un poquitito de inversión, porque cuando hablamos de riesgo estamos hablando de inversión, ¿vale? Voy a intentar evitar bastante la parte de inversión, pero efectivamente, sí. Hay activos que son mucho más volátiles, mucho más arriesgados y puedes tener una esperanza de beneficio más grande también, no lo niego, pero obviamente van a ser más volátiles. Si me preguntas, ¿existen criptoactivos que no son volátiles? Sí, aquellos cuya finalidad es no ser volátil, las stablecoins, las monedas estables, aquellos cuya finalidad es valer $1. Pues esos criptoactivos han sido diseñados para tener un valor estable. Pero eso no son un medio de inversión. Ojito, en algunos países son un buen medio de inversión, porque en algunos países con altas inflaciones lo que buscan es mantener su poder adquisitivo. Si estamos en Argentina, por ejemplo, puede ser interesante tener nuestro patrimonio en una moneda estable. Pero tenemos que entender que hay distintas monedas estables, distintos criptoactivos cuya finalidad supuesta es ser estable, con distintas características y distintos riesgos. No algo por ser criptoactivo de repente es mágico, no algo por ser estable en su definición es estable, etcétera, etcétera. Pero ese es un bosque de cosas, ¿eh? No es un bosque, es una jungla. Por lo tanto, vayamos a lo seguro, que es el Bitcoin. Sí. Bueno, después comentaré un poquitito al respecto, ¿vale? Por ejemplo, características de Bitcoin frente a otros criptoactivos, cosas que podríamos comparar. En Bitcoin no existe un líder, un creador. Sí, alguien lo creó, pero es anónimo. No se sabe quién fue, no se sabe si está vivo, no se sabe nada de él, o de ella, o de ellos. Y eso es muy importante, porque eso reduce la capacidad de control. El que haya un creador siempre influencia un criptoactivo, siempre, siempre. Porque la opinión del creador siempre va a ser muy importante. Aunque nosotros podamos copiar ese criptoactivo, siempre el consenso global va a depender mucho del creador, porque al fin y al cabo, ¿quién va a saber más de esto que el creador, de alguna manera? Existe una comunidad de desarrolladores. Todo criptoactivo tiene una comunidad de desarrolladores, programadores que están haciendo nuevas funciones, están mejorando ese criptoactivo. Si esa comunidad está centralizada, si esa comunidad está dominada por una empresa, por una fundación, por una organización, sea cual sea, pues es una comunidad centralizada. Puede haber unas motivaciones muy centralizadas para tomar ciertas decisiones. Por ejemplo, en el caso de Bitcoin, la comunidad de desarrollo es bastante descentralizada, que no descentralizada del todo, ni mucho menos. ¿Vale? Porque ya estamos hablando de no muchos desarrolladores, de una centena, lo sumo, no digamos una centena. La red, pues la red de Bitcoin está muy descentralizada, perdón. A día de hoy está compuesta por en torno a más de 14.000 nodos, más de 14.000 ordenadores que forman esa red Bitcoin y está respaldada por un consumo eléctrico
insano, que algunos lo ven como una crítica de Bitcoin y ven otros criptoactivos, los ven de manera más positiva por no tener este consumo eléctrico. Bitcoin a día de hoy se estima, porque esto no se puede saber, se estima que está consumiendo en torno a 11 gigavatios, que son más o menos gigavatio por central nuclear, 11 centrales nucleares. Es una cantidad ingente. Es un consumo más grande que algunos países, no muy pequeños. ¿Eso es consumo anual o...? Bueno, gigavatio sería instantáneo. Tendría que pasar a teravatios horas. Teravatios horas, yo no recuerdo cuál es el término. ¿Ese ¿vale? consumo quién lo paga? Este consumo principalmente es el consumo de los mineros, que son aquellos que están escribiendo en ese libro de contabilidad, en ese libro mayor, y que por el hecho de escribir compiten por escribir, y por el hecho de competir tienen una recompensa, y es el nuevo Bitcoin que se va creando. Porque Bitcoin es una moneda que se está emitiendo desde que surgió, se está emitiendo. Cada 10 minutos se está emitiendo un nuevo Bitcoin. Aunque nunca vamos a superar los 21 millones, se emite. Entonces, como Bitcoin tiene un precio de mercado, pues ahí hay una tarta a repartir entre las empresas de minería. El interés que cobra el Bitcoin para pagar ese consumo está en cada moneda que se emite. Eso es, cada nueva moneda que se emite, aunque hay un tope, hay un techo de 21 millones, no se van a llegar a emitir 21 millones, se siguen emitiendo hasta el año 2140, todavía queda mucho tiempo, y hay una industria, porque estamos hablando de 11 gigavatios, es una industria que se dedica a ella. ¿Vale? Lo que esto quiere decir es que esa industria obtiene un rendimiento mayor que el consumo eléctrico que están Si no, funcionaría. no lo haría. Vale, pero hasta ahora lo que he hablado es de valor, no de precio, que en principio son cosas distintas. Yo por valor me refiero más a las características, a las propiedades. El que algo sea centralizado, descentralizado, son características, son propiedades. El que algo sea mutable o inmutable son características, ¿vale? No es precio realmente. Estamos hablando de valor o de precio, porque alguien podría decir, esto quiere decir que el precio de Bitcoin fluctúa de manera muy distinta al resto de criptoactivos porque tiene unas propiedades mucho mejores. Pues no, realmente no quiere decir eso. He tomado como ejemplo la cotización de Bitcoin y de Ethereum, que serían, digamos, las dos criptomonedas más importantes, las que tienen mayor capitalización de mercado, de los últimos 4 días, creo que era, lo tomé ayer, y su evolución. Y si analizamos su evolución, tiene una correlación increíble. Tiene una correlación increíble. Son dos proyectos totalmente distintos, pero el mercado les otorga una dinámica de precio muy similar. ¿Qué nos está diciendo esto? Pues que al mercado realmente no le importa tanto las propiedades. El mercado es especulativo. El mercado lo que busca es invertir y sacar dinero. El mercado es la agregación de un montón de inversores, profesionales, retails, pequeños inversores, es la agregación de todos ellos. Y en el mercado no vamos a ver grandes diferencias entre los criptoactivos. No vamos a ver grandes diferencias. Cuando tomamos ventanas temporales grandes, sí vamos a ver diferencias. Sí vamos a ver diferencias. Cuando el mercado cripto cae, normalmente Bitcoin cae y el resto de criptoactivos tiende a caer más. Pero ojito, cuando el mercado cripto sube, cuando es el bull market, estamos todos optimistas, otros criptoactivos suelen apreciarse más en precio que Bitcoin. Por tanto, son criptoactivos con mayor volatilidad, pero bastante relacionados entre ellos. Por tanto, a mí me interesa más hablar de valor, porque entiendo que el valor va a tener una proyección de precio a futuro más real. ¿Vale? Pero si lo miramos en una ventana temporal muy corta, ahí no hay valor. Solo existe el precio. El mercado es como ciego. Le da lo mismo. El dinero entra en el mundo de los criptoactivos. Los inversores entran. Suben los tipos de interés, los inversores salen. Bajan los tipos de interés o hay esperanza de que no van a subir tanto, los inversores entran. Y entran casi a partes proporcionales en cientos de criptoactivos. Y salen a partes proporcionales en cientos de criptoactivos. Por tanto, el precio es otra historia. El precio es una cuestión especulativa del mercado
que, en mi opinión, a largo plazo, algo tiene que estar relacionado, bueno, puede dar otro caso, algo va a estar relacionado con las propiedades de ese activo. Entonces la pregunta es, de cierta manera da la impresión que todo esto es para dar una transferencia ¿no? Transferencia. No, no todos, ¿eh? Hay algunos criptoactivos cuya finalidad es la transferencia de valor y otros no. Inicialmente era transferencia. Sí, Ahora parece que es inversión, beneficio. exactamente. Sí, Ha cambiado. sí. Se suele tender a decir que los criptoactivos están, al menos los que tienen orientación de moneda, de dinero, están en fase de monetización. Vale. Esto quiere decir que aunque parece que el mercado de criptoactivos es muy grande, comparado con otros mercados financieros es muy pequeño. Por tanto, una entrada grande de capital o una salida grande de capital crea unas fluctuaciones de precio terribles. Crea subidas del 10% diarias, bajadas del 20% diarias. Normalmente las bajadas siempre son mayores que las subidas. Siempre son mayores. No quiere decir que a lo largo, al final no termina subiendo, pero cuando caen, caen. O Sí, sea, de la última gran subida, algunos criptoactivos han caído el 95%. o sea que de la transferencia, del uso como transferencia se ha convertido a especulación Sí, también tiene una razón de ser. Por un lado están los mercados especulativos, es decir, las personas que les interesan dónde invertir el dinero. Si ven que los criptoactivos se revalorizan, pues invierten el dinero. Ellos no quieren utilizar ese dinero, lo que quieren es invertir en ese dinero como si fuese moneda extranjera o moneda nacional. Y los usuarios, digamos, de estos criptoactivos, o concretamente las criptomonedas, que serían las de uso monetario, lo que han visto históricamente es una apreciación abismal de su precio. Bueno, apreciación del precio es un poco redundante. Una apreciación abismal, de tal manera que eso retrae el gasto. Es decir, si yo, no sé, supongamos que alguien tenía Bitcoin en el año 2013 y gastó un par de Bitcoins para comprar componentes de su ordenador, se da cuenta que hoy con ese par de Bitcoins habría comprado coche. Y eso retrae el consumo también. Retrae el uso, el consumo, o sea, realmente el gasto de ese bien. Porque es un bien que históricamente se ha apreciado tanto que los tenedores, pero no tenedores especulativos, sino los tenedores, digamos, que creen en la tecnología, en el uso, se retraen y están esperando a que su precio más o menos se estabilice, que no sea ya tan... el problema no es tanto la volatilidad, sino que veas que históricamente has tenido una apreciación, aunque haya grandes caídas. En el año 2017 tuvimos la anterior gran burbuja que decían, Bitcoin subió a $20.000, cayó a 3.000, había muerto, era la 10ª vez que había muerto, y ahora estamos de nuevo en 20.000. Entonces alguien que tenía Bitcoin, que no está pensando en especular, sino cree en ese bien de alguna manera, ¿para qué lo voy a gastar ahora si a lo mejor esto va a seguir apreciándose? Pero sí, el uso es muy reducido. El uso como moneda es muy reducido frente al uso como inversión. Y la inversión especulativa es mucho mayor porcentualmente que la inversión, digamos, de realmente creer en ese activo, que es que tiene valor. El riesgo también es muy grande. Sí. No. Por un lado he querido comentar, ¿estamos hablando de precio? No, de valor. Porque si analizamos distintos criptoactivos con distintas propuestas de valor distintas, que en principio deberían tener movimientos distintos, el precio se mueve bastante parecido minuto a minuto. Esto quiere decir que el dinero entra y sale de manera parecida en distintos criptoactivos, básicamente. Pero esto no desdice lo dicho anteriormente. No desdice que para mí lo que importa es el valor, las propiedades que tenga algo, no tanto el precio que tenga. Aquí tenemos otro ejemplo, que sería Terra USD, que quebró a finales del año pasado, que era una stablecoin. Una stablecoin es un criptoactivo que nos dicen que por diseño, aunque nadie entienda muy bien el diseño y quien lo analice verá cuáles pueden ser sus debilidades, nos dicen que tiene un precio estable. Y milagrosamente, como tiene un precio estable, tiene un precio estable. Esto es algo psicológico realmente.
Es decir, las monedas que están publicitadas como estables tienen un ancla mental. Tienen incluso un arbitraje, porque cuando su precio supera el valor estable de $1, por ejemplo, hay gente que invierte en ella, ¿vale? Y cuando baja también hay gente que invierte en ambos sentidos, como arbitraje, porque entienden que el mercado cree que el precio es $1. Y ellos mismos son quienes controlan ese precio. Es una cosa un poco psicológica, que después tiene un fundamento tecnológico, unos mecanismos de control, pero esos mecanismos de control pueden fallar. Y cuando fallan, dejan de ser estables. ¿Vale? Y eso es lo que ocurre, por ejemplo, con todas las monedas estables. Una moneda estable no puede desestabilizarse demasiado, porque en el momento que se desestabiliza demasiado, el mercado ya no cree en su estabilidad y se va a aparecer. Y en cuanto cae mucho, todos los mecanismos de control de precio tienden a fallar, ¿vale? Porque los mecanismos de control funcionan bien mientras la volatilidad no sea demasiado grande, fallan, y una vez que han fallado, allí ya nadie sale todo el dinero, bueno, sale todo el dinero y ya no hay ni mecanismo ni nadie que lo pueda mantener. Por tanto, vale, estamos hablando de valor, porque Terra aquí era la misma, pero su precio no. Y lo mismo podría decirse de cualquier criptoactivo, ¿vale? Cuando un criptoactivo tenga cierta propuesta de valor que puede ser bastante criticable, es arriesgado. Tiene un riesgo añadido, ¿vale? Porque al final eso puede trasladarse al precio y a la larga debería trasladarse al precio. No tiene sentido. De hecho, por eso muchos economistas como Warren Buffett, que son consolidados, opinan que no ya ninguna criptomoneda tiene ningún valor, que su valor es cero. Ellos lo creen así, creen que su valor es cero y que irá a cero. Porque al final terminará reflejándose ese valor en el precio. Si su valor es cero, algunos pueden estar aquí con burbujas comprando y vendiendo, pero su valor es cero, terminará yendo a cero. Es bastante complicado realmente una predicción de hacia dónde van los precios. Bueno, y para terminar, pues ya, unas pinceladas sobre riesgos financieros en la inversión, que yo personalmente intento evitar hablar de inversiones, pero bueno, por lo menos de los riesgos no me importa demasiado hablar. No soy un experto en riesgos financieros, ni mucho menos, ¿vale? A veces pues, se suelen clasificar los riesgos financieros en distintas clasificaciones. Aquí he tomado una bastante estándar que se clasifica en 4, pero suele haber más clases. Por un lado, cuando tenemos una inversión tenemos un riesgo de crédito, un riesgo de contraparte, un riesgo de que a quien le hemos dado nuestro dinero pues no nos lo devuelva. Invertimos en algo y falla ese deudor. ¿Dónde tenemos un riesgo de contraparte? Pues en activos centralizados, activos que dependen de un tercero. Si nuestra capacidad de recuperar esa inversión depende de una decisión de un tercero, ese tercero puede quebrar, ese tercero puede marcharse con el dinero, entonces tendríamos un problema de contraparte. También podemos tener activos semidescentralizados, que siempre que vemos un debería de soltarnos un poquitito la alarma. Semidescentralizado quiere decir semicentralizado, es lo mismo, ¿vale? Medio vacío, medio lleno. Por tanto, tenemos algo de centralización, tendremos algunos factores que están centralizados, algunas características centralizadas. Cuando nosotros tenemos activos, por ejemplo, Bitcoin, decimos, no tenemos riesgo de contraparte. En Bitcoin no existe el riesgo de contraparte, pero si yo le dejo mis Bitcoins a un custodio, tengo un riesgo de contraparte. Hay que tenerlo en cuenta. Es muy distinto autocustodiar un criptoactivo que nos lo custodia un tercero. ¿Vale? Muchísima gente ha perdido dinero en la inversión de criptoactivos porque los custodios quiebran. Los custodios son hackeados. Muchas veces se dice, la pregunta no es si lo van a hackear, si lo van a robar, sino cuándo. De hecho, muchas veces no están claros si los hackean o se autohackean ellos mismos y se autorroban ellos mismos. Son delitos digitales, son muy difíciles de perseguir a su vez. O sea, a ver dónde está esa casa de cambio o ese custodio. Vale, por tanto, los activos custodiados tienen un riesgo de contraparte a tener siempre en cuenta. Da lo mismo como sea el activo, si se lo dejamos a un tercero, pues ya tenemos un riesgo de contraparte. Lo que no quiere decir que no podemos tener nuestros activos en un custodio.
Pero tenemos que tener en cuenta que si ese custodio quiebra, si ese custodio les roban, nosotros perderemos nuestros activos. El riesgo de mercado, bueno, sería de alguna manera la volatilidad, el riesgo que corre nuestra inversión por la volatilidad, por el cambio de precio. El riesgo de mercado, para ser sincero, es bastante transversal. Como he comentado antes, los precios suben y bajan más o menos de manera bastante parecida a corto plazo. A largo plazo no. Cuando hay grandes caídas, hay algunos activos que son más estables y otros activos que caen muchísimo. Cuando hay grandes subidas, también algunos activos suben muchísimo más. Saber qué activo va a ser el que va a subir es muy difícil. Saber qué activo va a ser el que va a caer cuando todo está cayendo no es tan difícil. ¿Vale? No es tan difícil. Es que salvo unos pocos, el resto caen a plomo. Y los que caen poco, pues caen un 60%, estamos hablando, pero es que el resto caen un 90 y tantos. Y la mayoría caen un 90 y tantos. Riesgo operacional, algo vaya mal. Un activo centralizado tiene un riesgo operacional, aunque aquí estaríamos hablando de que el activo, ¿vale? Un criptoactivo que depende de un tercero. Si ese tercero tiene algún error, tiene algún problema de hackeo, pues tenemos un problema. Cuando el activo está custodiado, el riesgo operacional del custodio pues es un riesgo nuestro de contraparte realmente. ¿Vale? Esto debería estar como riesgo de contraparte, pero entendamos que un custodio puede tener riesgo operacional, quiere decir que algo salga mal, ¿vale? Tecnológicamente, que algo salga mal. Esto ha ocurrido. Antes he dicho, es dinero programable. Si tienes un error de programación, pierdes el dinero. Literalmente, se puede perder el dinero. Hay dinero que se puede digitalmente quemar, desaparecer. Y no se puede recuperar, nadie lo puede recuperar. Porque, por ejemplo, pues había un error de programación y en vez de bloquear ese dinero para 3 días, se ha bloqueado para 3000 años. Pues un dinero bloqueado para 3000 años está quemado, no existe ya. Para nosotros ya no existe. Una pregunta, ¿y si se pierde la clave, por así decir? Si se pierde la clave, se pierde el dinero. Para siempre, amén. Para siempre, amén. Si se pierde la clave, se pierde el dinero. No existe servicio de atención al cliente. Porque si existiese el servicio de recuperación, tenemos un riesgo de contraparte. Quiere decir que alguien nos lo puede recuperar, pero seguramente nos lo puede robar. ¿Existen criptoactivos con recuperación? Sí. Pero entonces, eso a su vez es bueno frente al usuario medio, pero nos quita el control de ese activo, ¿vale? Tenemos un riesgo de contraparte. Si esa entidad que puede recuperarnos las claves, las puede recuperar para sí mismo. O alguien puede identificarse como nosotros, recuperar nuestras claves. ¿Vale? Eso sería como un banco. En el banco siempre puedes volver a pedir claves de acceso, pero justamente por eso alguien puede conseguir tu número de teléfono, tu correo electrónico, pedir la recuperación de las claves de acceso, acceder a tu cuenta bancaria, hacer una transferencia y quedarse con tu dinero. Hay que ver el lado positivo y el lado negativo de las cosas. En la autocustodia también hay un riesgo operacional. ¿Qué ocurre si perdemos las claves? Se ha perdido el dinero. Porque si la condición de gasto típica de las criptomonedas suele ser el acceso a las claves, es la más básica. Se pueden hacer cosas más complicadas, pero la más básica es aquel que demuestre tener acceso a estas claves privadas puede transferir el dinero. Pues si desaparecen las claves privadas, pues he dicho que aquel que tenga acceso a las claves privadas. ¿Quién tiene acceso a las claves privadas? Nadie. Pues nadie puede mover el dinero. Queda bloqueado hasta que alguien encuentre las claves. Que posiblemente será nunca. Si realmente se han perdido de verdad, será nunca. Riesgo de liquidez, riesgo de falta de liquidez. Esto es más achacable a los activos no fungibles, porque realmente en la mayoría de criptoactivos, todos, 20.000, 22.000 son muchos, pero la mayoría de los criptoactivos utilizados fungibles tienen bastante liquidez, mucha liquidez, muchísima liquidez para inversores normales. Es decir, nosotros podemos ir, tener una inversión en un criptoactivo y venderlo al instante.
a cualquier hora del día, a cualquier día del año. No son bancos que cierran, está todo el año abierto, los mercados funcionan online, por tanto, son mercados bastante líquidos. Pero en el caso de justamente los no fungibles, pues es que un activo no fungible, su liquidez es nula. No existe una valoración de mercado normalmente de un activo no fungible, por definición, porque es no fungible. Existe uno. A veces hay tiradas, ¿vale? Y existen 20, existen 100, pero si existen 20 cosas de algo, tenemos que pensar que estamos hablando de un coleccionismo muy exclusivo. Existen 20 coches de tal modelo, tal tirada. ¿Cuál es su precio? Depende. Existen 10 botellas de vino, ¿cuál es su precio? Pues depende. ¿Quién te la va a comprar? Igual nadie está dispuesto a comprártela. Igual nadie está dispuesto a comprártela al precio que tú pretendas vender. Son mercados muy, muy líquidos. Por tanto, cuando se hace una inversión, por ejemplo, en NFTs, que ha estado bastante de moda este último año, hay que tener en cuenta que normalmente son en mercados muy poco líquidos. Y si cuando nosotros hemos comprado ese token no fungible, podría estar típicamente pues, linkado o relacionado con una imagen digital, nos ha dado la sensación de que era un mercado líquido, nos han engañado. Nos han engañado. ¿Vale? Son mercados de subastas. Subasta quiere decir que tú pones un precio y a ver si alguien viene a comprártelo. Y mercados de subastas quiere decir que tú a lo mejor ves que ese activo se ha comprado primero por 1.000, después por 2.000, después por 5.000, después por 10.000 y ahora me lo ofrecen por 15.000, yo lo compro, estoy poniendo números al azar, 15.000 y lo compro. A lo mejor quien ha comprado y ha vendido a 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 era la misma persona. No existía mercado. O sea que el efecto de inversión se ve muy beneficiado por ese tema, ¿no? Que al final no es tan... Bueno, es como una inversión en arte. Sí, sí. Si compras un cuadro, está claro que no es lo mismo comprar un cuadro que comprar acciones de un banco. Las acciones de un banco las vendes a un precio de mercado. Un cuadro tendrás que encontrar un comprador, existen mercados de arte, etcétera, etcétera, pero ya no es me conecto a una página web y vendo el cuadro. O sea, lo que tú inviertes tienes que tener cuidado de que no lo puedes luego vender, ¿no? Vender, claro. Tienes que encontrar a alguien que te lo quiera comprar. Eso es cuando es no fungible. Cuando es fungible, no. Cuando es fungible, todas las compras y ventas van a un pool agregado. Porque al final lo que tú compras son cantidades. Entonces, si hay suficiente oferta-demanda, pues cuando hay un gap entre oferta y demanda, si estás... ¿Qué es lo que pasa, no? Sí. Se puede... Los criptoactivos normales se compran y se venden De hecho, ese es uno de los problemas, es que se compran y se venden con mucha facilidad. Es muy fácil, a clic de teléfono. Los no fungibles también, pero cuidado, mucho cuidado. Porque el precio puede estar inflado, puede estar hinchado. Tú pensás que es un activo que tiene demanda y no tiene ninguna demanda. Porque la demanda la ha autogenerado el que quiere venderlo. Se pueden hacer compras-ventas falsas. No son falsas, te lo compras a ti mismo. 20 veces y va subiendo el precio y a lo mejor viene alguien y de repente lo compra porque mira, esto está subiendo de precio. ¿Vale? Cuando los mercados no son líquidos hay que tener mucho cuidado con ellos. Y aunque no suelen aparecer nunca en los riesgos financieros, el riesgo de estafa. Por riesgo de estafa me refiero al hecho de creer que estamos invirtiendo en criptoactivos, pero realmente no estamos invirtiendo en criptoactivos. Y esta es una de las estafas más típicas del mundo de los criptoactivos. Hay muchas, no sé si llamarlo empresas, que se dedican a estafar a la gente haciéndoles creer que están invirtiendo en criptoactivos. Montan plataformas online donde tú ves tu inversión, te da una sensación agradable, te da una sensación de empresa con cierto renombre, ves anuncios, tienes conocidos, gente que te lo ha recomendado. Funciona normalmente todas estas estafas funcionan por referidos, funciona por el boca a boca y por publicidad también. Y no existe dicha inversión. A ti te hacen creer que estás invirtiendo en criptoactivos, pero no, tu dinero está en la empresa, tiene una página web que te dice que tu saldo está aumentando a diario, etcétera, etcétera, pero es falso. Y existen entidades fiables donde tú puedes ir y te asesoran sobre cómo... Muy poquitas. A día de hoy no existen prácticamente, de hecho. Porque la banca no quiere tocar el mundo de los criptoactivos en general.
La banca no quiere, es un mundo que no quiere tocar por ¿Por ahora. el riesgo o por la competencia que supone? Por el riesgo, por el mal nombre, el riesgo de inversión a sus clientes, obviamente. Ofrecer productos con tanta volatilidad de precio, pues es un riesgo que igual no les interesa. El mal nombre. Los criptoactivos están muy relacionados socialmente con el delito, con el dinero negro. Por ahora no entra. Hay también el tema de Hacienda y control que tiene que estar, que cada vez más Hacienda quiere controlar ese movimiento. Sí, lo intentan, pero lo van a tener muy difícil. Normalmente el control de Hacienda siempre termina en los custodios, siempre va a los custodios. Los custodios son empresas, y son empresas legalmente formalizadas, son empresas que están al día con el fisco, etcétera, etcétera, están reguladas. Hacienda va a estas empresas y, bueno, se crean normativas. De hecho, hace poco, ahora ha salido una nueva normativa que les obliga a informar. Pero siempre terminan yendo normalmente al custodio, a la empresa, nunca al particular. ¿Vale? El crear una ley que te obligue a ti como particular a declarar tus bienes no es muy normal. Salvo, por ejemplo, el impuesto de patrimonio, que estás obligado, pero ya estamos hablando de cierta cantidad. ¿Vale? Es decir, que a ti te obligue Hacienda a declarar qué tienes o no tienes en tu casa. Pero ahora ya sí que hay que declarar esos bienes en el extranjero. A partir de 50.000 euros en el extranjero, unitarios, etc. Eso ha existido siempre, más o menos, el famoso 720. A partir de 50.000 en el extranjero. De hecho, hay una discusión sobre qué es en el extranjero, el mundo de los criptoactivos. Y el consenso más o menos es que si tú lo custodias con algún hardware que tienes en tu casa, eso no está en el extranjero, legalmente. Por tanto, no tienes obligación de declarar. Las únicas obligaciones son bienes en el extranjero, más de 50.000 unitarios, además, porque si tuvieses distintas criptomonedas, y ninguna de ellas supera, creo, 50.000, creo, no tienes obligación de declarar. Y la otra sería el patrimonio. Más de 700, 800.000 euros, estamos hablando ya de cantidades. Y habrá dentro de las criptomonedas esa cantidad en personas, ¿eh? Sí. Y que no están tapadas, Sí, nadie lo sabe. sí. Por eso la gran tentación de Hacienda es de meterse ahí. Sí, pero es complicado porque para Hacienda, quiero decir, es complicado para Hacienda, es difícil, porque una persona que tenga bastante patrimonio en criptoactivos y no quiera, no quiera enseñarlo, no quiera comunicárselo a Hacienda, lo lógico es que no lo tenga en un custodio. Si tú lo tienes en una empresa en un custodio, es posible que ese custodio tenga obligación de informar. No es verdad, porque como a su vez los custodios no tienen por qué ser ni españoles ni europeos, tú puedes tener tus criptoactivos en un custodio chino, pues seguramente el custodio chino no va a informar a Hacienda. Pero cuanto más te alejes de custodios regulados, mayor riesgo de contraparte tienes a su vez. Ojito con esto de tener millones de euros en un custodio chino. Entonces, normalmente lo lógico es la autocustodia en ese caso, lo lógico. Pero bueno, estamos hablando ya de temas fiscales y sería tendrías obligaciones de declarar por patrimonio, por ejemplo. También, aunque lo tengas en custodia, autocustodia en tu casa. País. Vale, pero el riesgo de estafa hay que tenerlo en cuenta siempre en estas inversiones, ¿vale? Inversiones de criptoactivos, porque hay muchas estafas. Y realmente no es que los criptoactivos sean volátiles, no sean volátiles, es que el dinero no se está invirtiendo. Nos estafan, nos dicen que es la típica estafa financiera. Dicen que se invierte en cierta cosa y es mentira, ese dinero no se ha invertido. Para terminar, ¿cómo minimizar riesgos? Pues hombre, un poquito sentido común, aunque no es tan fácil. Altas rentabilidades conllevan altos riesgos. La rentabilidad de una inversión es un reflejo del riesgo, más o menos. Si algo tiene una alta rentabilidad, tiene que tener riesgo. Si no, todo el mundo tendría ahí el dinero. Altas rentabilidades y riesgos no son muy normales, ¿vale? Si tenemos muy altas rentabilidades, a veces son indicadores de alto riesgo, normalmente son indicadores de estafa. ¿Qué es una alta rentabilidad?
Es una alta rentabilidad, es un 500% anual. Que alguien dice, ¿pero alguien ofrece un 500% anual? Sí. Lo ponen bonito, no lo ponen 500% anual, que a lo mejor puede asustar a alguien, te dice pues que tienes un 0,5 diario. Y sacar cuánto es un 0,5 diario al anual, pues no es tan directo, como parece. Y ese 0,5 diario nos lo pueden ir enseñando en una página web, en nuestra cuenta, que de repente vemos que cada día nuestro saldo aumenta. Son intereses que no tienen ni pies ni cabeza y normalmente no. Yo podría decir, con estafa, si alguien te dice que te da un 0,5 diario, es que te está estafando. Si te asegura ese 0,5. La cosa es que tenga una inversión y un día sube un 0,5, ¿vale? El otro día bajará. Podemos intentar siempre minimizar el riesgo de contraparte. En el mundo cripto se suele utilizar, en el mundo Bitcoin sobre todo, en not your keys, not your coins. Es decir, si tú no tienes las claves que dan acceso a ese dinero, no es tu dinero, es el dinero de otra persona. Esa persona te deberá a ti dinero, pero no es tu dinero. Tú lo que tienes es que se dice un IOU, te debo, ¿vale? Es un acto. Controlar el FOMO. FOMO es el miedo a quedarse fuera. El FOMO es una de las razones por las cuales se suelen hacer inversiones sin pensar demasiado. Esto es muy humano. De repente todo el mundo, todos mis amigos, o todo mi vecino, o mi primo, o mi tal, dice que ha conseguido dinero y yo no, y yo me voy a quedar fuera y tomamos decisiones erróneas. Soy el primero en haber cometido este pecado, o sea, pensar que te vas a quedar fuera. Tratar de informarse antes de invertir. Me has preguntado, ¿hay alguien que dé estos servicios de información? Prácticamente no. Habrá alguien, pero no muy conocido. Existen plataformas, empresas reguladas que te dan el servicio de inversión, pero la información no. Entre otras cosas, porque una información crítica es contraria a sus intereses también. Porque estas plataformas son comisionistas, obtienen dinero de las comisiones de compraventa. Por tanto, les interesa tener todos los criptoactivos posibles. Todos los criptoactivos no son 20.000, pero 100, pues sí, o 200, sí. ¿Vale? Por tanto, no te van a hacer una crítica muy grande de los 100 o 200 criptoactivos que tienen. ¿Vale? No, va en contra de sus intereses. Existirán empresas y lo lógico es que vayan surgiendo empresas de asesoría. ¿Vale? Pero al día de hoy yo creo que lo lógico sería que la banca privada, la banca comercial, entre en la asesoría de inversiones de criptoactivos. Pero entonces deberían entrar también en la inversión de criptoactivos. Y todavía es un mundo que intentan mantener un poquito. Pero no terminan de creérselo también, no terminan de creerse de que exista un valor, de que tenga valor intrínseco, de que esto sea dinero de verdad, de que sean activos de verdad. Y tienen muchas razones para no creérselo. Yo soy el primero que, atiéndeme, o sea, yo creo que de los 20 y tantos mil criptoactivos, yo salvaría 10. No tiene sentido más de 10. No tiene sentido. Hay distintos casos de uso, puedes escoger uno o dos para cada caso de uso. Transferencia, vale. Pagos, vale. Puedes ir escogiendo unos cuantos proyectos y con eso es suficiente. El resto no pueden funcionar a largo plazo. Todo no podemos tener 20.000 activos, no tiene sentido, que hagan lo mismo. Y se suele decir no invertir en lo que no se esté dispuesto a perder. Pero bueno, yo creo que esto suele ser más bien una defensa de la gente que da charlas que algo real. Porque dispuesto a perder, nadie está dispuesto a perder nada, obviamente. Y a nadie le hace gracia perder dinero. ¿Vale? Pero hay que tenerlo en cuenta, sobre todo que son mercados muy volátiles. Apreciaciones suculentas, pero caídas muy grandes. Siempre las caídas son más rápidas y más intensas que las subidas. Siempre. Porque cuando el dinero sale corriendo. No entra tan rápido. Entra el miedo, la gente se retrae, la gente intenta recuperar su inversión, eso cae, saltan los mecanismos automáticos de inversión. La información es importante. Sí. De todas maneras, de nuevo, recordad, 20 y tantos mil activos. Es una locura, es una selva.
es una selva. Y hay que tener bastante cuidado. Vale, personalmente, hay mucha gente en mi entorno. Yo, si alguien me pide consejo, pues se lo puedo dar, pero tampoco, personalmente, nunca he sido buen inversor en nada. Eso que tampoco creo que mi criterio de inversión sea bueno. Pero bueno, en fundamentales de características de los riesgos, pues entiendo que puedo tener algo que decir. Y normalmente mi consejo es no invertir en lo que está invirtiendo la gente. Mi consejo normalmente es no invertir. O decirles, bueno, vale, pues ten en cuenta que eso puede desaparecer. No, es que han dicho que no sé qué, Shiba Inu, que tal, que... Bueno, pues invierte, pero Cardano, que no sé qué, pues yo no lo haría. Si lo quieres hacer, yo no lo haría con Brindera. Si quieres invertir, invierte. Pero ten en cuenta que a lo mejor dentro de 2 años pusiste 1.000 euros y tienes 30. Y de 1.000 a 30 es... Ya de 1.000 a 30 o de 1.000 a 1 lo mismo. Es nada. Es nada. Vale, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los que habéis accedido a través de nuestro formato online y a todos los que habéis venido a la jornada. Y bueno, os enviaremos tanto el enlace al vídeo de la jornada como un pequeño formulario de valoración para que podáis valorar la jornada. Muchas gracias, Miquel, por esta interesante jornada.